Tardes, noches, lo que sea por allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 23 de julio del año 2023. Vamos a comenzar con inseguridad pública. Tenemos que hubieron armas que desaparecieron de policía científica. Según el ministro Heber, los culpables tienen que ser policías porque son los únicos que tenían acceso a ese lugar. Por otro lado, fueron hallados en otro país, en Alemania, en Hamburgo, 10 toneladas de cocaína. ¿Por qué eso es relevante para nosotros? Bueno, porque pasaron por el puerto de Montevideo. La Fiscalía está investigando cómo es que estas cosas pudieron llegar a ocurrir. Tenemos por otro lado que fueron atrapados 2 hombres que, según datos que brindó Interpol de Chile, fue que se los aprendió, por difusión de pornografía infantil. 2 hombres fueron también condenados por el asesinato de una mujer que fue una intención de enviar un mensaje a la gente que es consumidora de pasta base. La torturaron, la mataron. Fue en el año 20, pero bueno, la condena ocurrió ahora. Bueno, vamos ahora con 2 noticias que tienen que ver, van a ver por qué. Por un lado, las personas indagadas por el ataque, secuestro y tortura de un pacífico ciudadano de bajos recursos en Ocean Park, en el departamento de Maldonado. Ellos, las personas acusadas, dicen que no, que ellos son inocentes, que no hicieron nada. Bueno, la actuación judicial va a continuar. Esperaremos a ver qué fue lo que pasó. Dije 3 noticias. Por otro lado, un hombre de 52 años en situación de calle en la ciudad de Salto fue prendido fuego. Y la tercera noticia, de tono similar, tenemos que un cura de Malvín denunció que en esa zona hay unas brigadas antipasta que atacan a personas en situación de calle que la gente de esas brigadas presupone que son consumidores de pasta base. Esta gente estaría atacando con bates de béisbol, palos de hockey u otros elementos similares, utilizan autos nuevos. El ministro Heber dijo que no existen indicios de que estén actuando esas unidades. Un personal de confianza del ministerio se puso aparentemente a preguntar y a hacer cosas, lo cual generó en la oposición preocupación porque no es personal policial y puede estar en su accionar entorpeciendo la investigación correspondiente. Finalmente, dentro de la parte de seguridad pública, fue atacado un trabajador del transporte, lo que llevó a un paro por 24 horas de ASCOT, cosa que tendría que estar en la parte de sindicales, pero bueno, ya lo hemos nombrado aquí. En materia de derechos humanos, bueno, los restos hallados en el batallón 14 de una mujer no se lograron identificar lamentablemente. Se sabe que no es Elena Quinteros, se sabe que no es María Claudia García. Se sabe que esta persona fue asesinada y que tuvo una muerte violenta, con torturas. Y bueno, las organizaciones que trabajan en todo este proceso de investigación se han comprometido a continuar trabajando para hallar finalmente de quién se trata, aunque se demore lamentablemente mucho más tiempo. Vamos ahora a cosas que tienen que ver con la política. Tenemos para empezar que el dique de tierra que estaban construyendo sobre el río San José se rompió. La idea era hacer un dique de tierra en San José, retener el agua y desde ahí bombearla para el lado de Santa Lucía. Bueno, se rompió el dique. Las autoridades de OCE dicen que es una buena noticia porque significa que hay más agua, pero también están diciendo que lo que se rompió fue un tramo lateral y no la parte principal en la que estaban trabajando.
en cualquier caso, no terminaron la obra y se rompió. Tenemos que, por otro lado, hubo una interpelación al Ministerio de Salud Pública por el tema de la liquidación de Casa de Galicia. Bueno, con respecto a ese tema, tenemos que no trajo consecuencias. Como venimos diciendo hace tiempo, las interpelaciones necesitan un marco legal distinto porque de la forma que se hacen son maratones parlamentarias que nunca terminan produciendo consecuencias. El Frente Amplio indicó que el único ganador de todo el proceso licitatorio que llevó para la venta de los bienes y también de la asignación de tareas que antes cumplía Casa de Galicia terminó siendo el Círculo Católico, cuyo presidente antes era, oh caramba, el presidente actual de ACE. Tenemos por otro lado que el Estado finalmente decidió la compra de unas lanchas para patrullaje oceánico. Está muy bien, hay que tener lanchas para patrullaje oceánico a efectos de evitar la pesca no autorizada depredadora de la riqueza ictícola de las aguas territoriales uruguayas. Ahora bien, terminaron comprando 2 lanchas que valen juntas 92 millones de dólares. Eso se lo compraron a un astillero español. Este aquí que había otra oferta, una oferta que provenía de China, que yo no tengo la cifra, pero aparentemente era una cantidad mucho menor. Bueno, tenemos por otro lado que ese astillero español, según se publicó después, no tiene experiencia en la producción de este tipo de lanchas. Pero además, no tiene nada que ver de repente con la noticia en sí, pero es para comparar, para ver. La India envió al espacio una misión para producir un alunizaje de una unidad robotizada cerca del polo sur de la Luna. El envío de una misión de la India a la Luna salió 72 millones de dólares. Esto es 20 millones de dólares menos que lo que Uruguay va a gastar en estas lanchas. O sea que a mí algo, la verdad, me parece que está muy mal en el cuidado de los fondos públicos. Por otro lado, el presidente del PIT-CNT, Abdala, indicó que el gobierno con esto se está perdiendo una gran oportunidad de apoyar el desarrollo de una industria naval local, no que fuera a producir la totalidad de las lanchas, pero sí que hubiera llegado a alguna situación en la cual se produjera al menos una parte o algunas partes de las mismas a nivel local. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Más de 50 locales en total fueron cerrados por el INAC, de los cuales en la última semana fueron 4 en el departamento de Maldonado. Hablamos de lugares de venta de carne, carnicerías, en las cuales la carne estaba con mal color, estaba con mal aroma, o sea, no estaba en condiciones correctas para ser comercializada y consumida posteriormente. Por otro lado, Antel y Movistar siguen perdiendo clientes que van, con el tema del cambio de numeración, terminan yendo hacia Claro. ¿Quién era antes un directivo de Claro? Gurméndez, el que ahora pusieron de presidente de Antel, como Cipriani, que gana su antigua empresa. Ah, caramba, qué parecido. Muy bien. Por otro lado, tenemos que por primera vez en 18 años no se va a dar un adelanto a los jubilados y pensionistas en el mes de julio. Otra cosa que este gobierno hace mal en su enorme preocupación porque los numeritos a ellos les cierren bien, como si fueran solamente una agencia contable. Finalmente el gobierno otorgó a UPM el beneficio de ser una zona franca hasta el año 2053. Vamos ahora a noticias del campo sindical. Hay varios sindicatos de empresas públicas que se están movilizando todos en contra del recorte que supone esta rendición de cuentas y en contra del desmantelamiento de las empresas públicas. La gente del sindicato de OCE va a trabajar a reglamento, la del sindicato de UTI va a realizar ocupaciones, la de ANCAP ocupaciones y también paros sorpresivos. Tenemos por otro lado que el sindicato de la industria del medicamento va a tomar medidas sorpresivas por aumento del salario
real y también por horas de cuidado para las personas que tienen menores a su cargo. Por otro lado, FENAPES difundió que desde el año 2019 hasta ahora se perdió el 3% del presupuesto designado a la educación pública. Eso tiene mucho que ver, con eso tiene mucho que ver la mala ejecución de los presupuestos. El tema es así, el presupuesto dice, este organismo, en este caso, tiene tanto dinero que lo tiene que usar en tal, tal y tal cosa. Si en tal, tal y tal cosa durante el año lectivo no se utiliza, ese dinero vuelve a rentas generales. Otra manera que tiene el gobierno de que los números le den bien, a pesar de haberlos enviado para que se gasten, es justamente que las autoridades responsables no ejecuten el gasto. El dinero vuelve a rentas generales, las necesidades que debían cubrirse no están atendidas y ellos dicen, nosotros asignamos el fondo. Bueno, como que una mano le quiere pasar una lapicera a la otra y cuando la lapicera se cae, yo digo, ¡oh no! Se cayó la lapicera, es culpa de esta mano que no la agarró, pero es la otra mano mía, es mi culpa. Bueno, por otro lado tenemos que el presidente de FUESI criticó un intento del Ministerio de Salud Pública que está buscando permitir el fraccionamiento de las licencias. El sindicato del Instituto Nacional de Estadísticas está denunciando que no se han pagado los salarios a los trabajadores del censo y también que hay vacantes, no de trabajo del censo, vacantes que tienen que ver con puestos de trabajo permanentes en el Instituto Nacional de Estadísticas que no se han cubierto y que lo que se hace es poner trabajadores tercerizados para después irlos cambiando. Finalmente, en primaria, sucedió que una maestra y una directora, ambas de la escuela 35, por leer en público una carta de ADEMU contra la reforma educativa, han sido sumariadas, cosa que se indica desde el sindicato que es una provocación a la organización sindical. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la salud. Tenemos que bajaron los niveles de cloruro de sodio, o sea, de sal, en el agua potable. En algún momento bajaron más, bajaron varios días. Perdón, se dice desde el gobierno que no están mezclando más con agua salada. Después los niveles volvieron en cierto momento de la semana a subir un poco en los últimos días. Ignoro si han vuelto a bombear agua salada o serán residuos o alguna otra explicación. Pero la calidad del agua está mejorando y eso es bueno para todas las personas que viven en las zonas donde el agua potable estaba mezclada con agua salobre. La principal causa de muertes de personas entre los 15 y 44 años en Uruguay es el suicidio. No es muy raro, entre 15 y 44 años la gente no suele tener las enfermedades que terminan con la vida normalmente de la gente. Por lo tanto, o los accidentes de tránsito o los suicidios suelen ser las causas principales de muerte. Pero de todas maneras es muy preocupante que en ese sector sean no los accidentes de tránsito, sino los suicidios. El 80% se trata de hombres. En el conjunto de toda la sociedad, la tasa general de suicidio sigue aumentando, llegando a unos 23 personas cada 100.000 habitantes. Ahora sí, con esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana próxima.